Bienvenidos a esta nueva emisión de Entrevista Venevisión. Vamos a conversar el día de hoy con Simón Calzadilla, secretario general del Movimiento por Venezuela, sobre el acontecer político nacional. Bienvenido. Gracias, Ibrahim, y a Venevisión por la invitación. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo fue el proceso mediante el cual los partidos agrupados en la plataforma unitaria llegaron al consenso de la candidatura de Edmundo González Urrutia? Como siempre lo hacemos, debatiendo, ejerciendo la democracia interna, respetando nuestras reglas, y fue un debate extraordinario en el que participó, aparte de los 10 representantes partidistas que conformamos la Plataforma Unitaria Democrática, también el gobernador Manuel Rosales y también la candidata, la líder María Corina Machado. Y después de una exposición de cada uno de los actores políticos, después de escuchar incluso a nuestro jefe de la delegación, Gerardo Blay, tomamos la decisión unánime de apoyar al candidato inscrito en primera instancia transitorio, Edmundo González Urrutia, y convertirlo definitivamente en nuestro candidato de la plataforma. A partir de ahí se convierte en el candidato de la unidad, en el candidato de la plataforma unitaria y otras organizaciones políticas que han respaldado su candidatura, y decidimos las organizaciones políticas Un Nuevo Tiempo y Movimiento por Venezuela también respaldar esta decisión, proceso que fue bastante complejo, difícil, más de 3 días intentando de que la Junta Electoral Nacional nos recibiera, hasta que ya casi a las 4 de la tarde del último día de la prórroga nos convocaron, nos llamaron, nos recibieron, y a hoy podemos decir que Edmundo González Urrutia es el candidato de la tarjeta de la unidad, de la tarjeta de Un Nuevo Tiempo y la tarjeta del Movimiento por Venezuela. De acuerdo. El candidato en declaraciones recientes manifestó que se mostraba confiado en ganar el 28 de julio y en cobrar esas elecciones. En función de eso, ¿cómo está la preparación y la formación de los testigos de mesa para ese día? Bueno, eso es uno de los aspectos vitales, ¿no? La diferencia entre ganar y cobrar un proceso electoral tiene que ver con la infraestructura electoral de cuidado del voto, del ejercicio de la soberanía popular, y en eso estamos trabajando, adelantando. Son, imagínate, 3 testigos por mesa, en el sentido que un principal, 2 suplentes, o como somos 3 tarjetas, podemos tener 3 principales, pero solamente a la vez uno en mesa. Y somos casi 40.000 mesas, estamos hablando de una infraestructura mínima de unas 120.000 personas, más los coordinadores de centros, los monitores, todo ello. Tenemos que entrenarlos, se están seleccionando, eso es un gran trabajo que ya tiene tiempo haciéndose y en el que nosotros en la Plataforma Unitaria Democrática somos muy buenos. Tuvimos la experiencia del 2015 y muchos procesos electorales, pero entendemos que esto va a ser diferente, que esto va a ser más complejo, que esto es una carrera de obstáculos, que esto va a ser bien difícil. Nos estamos jugando la elección presidencial y la posibilidad de lograr un cambio en Venezuela, y por ello tenemos que ahora ser mucho más eficientes en esta construcción. También no solamente todo el reto de la infraestructura para cuidar el voto, pero también necesitamos la infraestructura para la movilización del voto, y eso también es muy importante. Y al final toda la organización que debemos tener para que se respete el ejercicio de la soberanía popular y se nos reconozca el triunfo y podamos iniciar un proceso de cambio en Venezuela. Ha habido recientes adhesiones de otros partidos políticos, de otras organizaciones políticas a esta candidatura, como la del Movimiento al Socialismo, la del MAS. ¿Qué opinión le merece? No, extraordinario. Siempre el Movimiento al Socialismo ha estado trabajando en función de lograr el cambio en el país, y no solamente ellos, hay otras organizaciones, muchos movimientos sociales. Uno de los grandes retos que tenemos de construir en cada región, en cada municipio, es ser lo suficientemente abiertos para que pueda participar y contribuir todo el mundo. Así como concibimos la primaria en la Plataforma Unitaria Democrática, una primaria abierta que no solamente era para los partidos o líderes de la Plataforma Unitaria, bueno, toda la infraestructura electoral tiene que tener no solamente a nuestros militantes, sino también a todos aquellos venezolanos y venezolanas independientes que se están sumando día a día más en esta gran jornada por el cambio en el país. Eso amerita mucho esfuerzo en un país donde tenemos una crisis económica enorme. Sin embargo, la gente está, como se dice comúnmente, arrestiada, sin miedo, decidida, con mucha determinación a ser protagonista del cambio en su país, y estamos logrando avanzar aceleradamente en la construcción de esta infraestructura electoral. De acuerdo, ese proceso de cambio al que usted se refiere, ¿cómo lo ve en el contexto de que
Recientemente se conoció la inhabilitación de 5 dirigentes políticos de oposición. Mira, lo hemos dicho y lo repetimos. A pesar de que el día que logramos adherirnos o hacer la adhesión a la candidatura de Edmundo, hubo ese día un conjunto de señales muy positivas, la declaración del presidente Lula, días anteriores las declaraciones del presidente Petro, también ese mismo día las declaraciones del embajador de los Estados Unidos, pero estaba en el CNE precisamente la misión de las Naciones Unidas, estaba también aquí el representante de la Corte Penal Internacional, el propio gobierno había declarado y exhortando para que regrese la misión de la defensa de los derechos humanos al país, y eso constituyen un conjunto de elementos que dan una luz de esperanza. Creo que es una gran oportunidad para el país, creo que es una gran oportunidad para el propio gobierno de Nicolás Maduro, a donde más bien tenemos es que reencontrarnos, unirnos para sacar este país adelante. De acuerdo, y en ese contexto, ¿considera usted que la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática podría estar en peligro? Miren, en esto quiero ser muy sincero. Ese mismo día pensábamos, por unos movimientos que habían, un rumor en la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia de que podía haber una sentencia adversa. Uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país es que no se respeta el Estado de Derecho ni la Constitución. Y ese tipo de elementos es lo que tiene en ruina nuestra nación desde hace mucho tiempo. Y creo que sería nefasto para el país y para el propio gobierno que una tarjeta de tanta significación como la tarjeta de la Unidad Democrática, la de la manito, y que al igual que la de Un Nuevo Tiempo y la del MPB estamos respaldando a Edmundo González Urrutia, vayan a tomar una decisión cercenando más los derechos políticos de los venezolanos. Espero que eso no pase de ser un simple rumor y que podamos llegar al 28 de julio con todas nuestras garantías electorales marchando. De lo que se trata es más bien de hacer lo contrario. De acuerdo. El pasado 18 de abril, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos modificó la licencia general número 44, ahora es licencia general número 44A, y le da a las empresas petroleras que tienen convenios con el Estado venezolano hasta el 31 de mayo para finalizar sus operaciones. ¿Usted cree que esta modificación puede afectar la campaña electoral o el desarrollo de las negociaciones políticas que se están llevando a cabo? Mira, yo entiendo que las modificaciones, existe una ventana todavía de negociación entre el gobierno de Nicolás Maduro y el gobierno norteamericano a objeto de flexibilizar todo el tema de las sanciones. Lo han dicho y lo han reiterado, así lo declaró el propio embajador. En la medida que se respeten los derechos políticos de los venezolanos, en esa misma medida se desmonta el andamiaje de sanciones y se hace más fácil un proceso de recuperación económica, suave, leve, pero recuperación al fin. En mi criterio, el problema económico de Venezuela comenzó mucho antes de que llegaran las sanciones. La industria petrolera venezolana, que producía 3 millones de barriles diarios, para el 2017 estaba en apenas 1.200.000, había perdido 1.800.000 de barriles sin sanciones, ¿no? Las industrias básicas de Guayana dando pérdidas y no teníamos sanciones. Los supermercados y los anaqueles vacíos y no teníamos sanciones. Es producto de un modelo político y económico que nos hace mucho daño y que hay que cambiarlo integralmente. Aquí pueden desaparecer las sanciones. Ningún venezolano quiere sanciones, pero ningún venezolano tampoco quiere violación de sus derechos económicos, políticos fundamentales. Queremos es más bien un país a donde se respete el Estado de Derecho, que haya certidumbre, reglas de juego claras, que se respete el funcionamiento de la economía. Si Nicolás Maduro, así como hoy se respetan algunos principios básicos del funcionamiento económico, lo hubiese desde el comienzo de su gobierno, la historia hubiese sido otra. Esto es una gran lección. Entonces, de lo que se trata es de construir una nueva oportunidad para nuestro país. Las encuestas dicen que si no hay cambio político, si no hay cambio de este modelo, se nos van a ir 4 millones más de venezolanos. ¿Cuántos vamos a quedar? ¿Qué va a pasar con nuestra nación? ¿Qué va a pasar con nuestros jóvenes? ¿Es que acaso 7 millones de venezolanos que se han ido no es suficiente la catástrofe que estamos padeciendo? Necesitamos aprovechar esta gran oportunidad en el contexto internacional, donde aliados importantes del gobierno de Nicolás Maduro, como el gobierno colombiano, el gobierno brasileño, les han abierto las manos para iniciar un proceso de negociación junto al gobierno de los Estados Unidos, la Unión Europea.
En ese contexto hay un gran momento en Venezuela para aprovecharlo y para que en el año 2025 no hayan sanciones ni haya violación de los derechos políticos y económicos y podamos convertir otra vez a nuestro país en ese territorio de realización de sueños y de esperanza que fuimos por mucho tiempo en el pasado. Ese es el reto que tenemos por delante y para eso necesitamos la negociación, el cese de la persecución, el respeto de los derechos políticos de los actores, líderes de las regiones. No tiene ningún sentido la detención de nuestros dirigentes regionales y municipales. No tiene más sentido más inhabilitaciones. El país está exigiendo otra cosa y hacia allá debemos ir. Creo que este proceso electoral del 28 de julio se convierte en el gran momento para que todos los venezolanos podamos reencontrarnos y sumar voluntades para sacarlo adelante. De acuerdo. Muchas gracias por habernos acompañado durante la mañana de hoy. Simón Calzadilla, secretario general del Movimiento por Venezuela.